A verdad que estremece a la sala del tribunal. El drama se desenvuelve bajo un techo manchado de la historia de injusticias pasadas. El aire es denso. El tribunal, un lugar que siempre había significado un refugio para Martín, ahora parece una trampa oscura y estridente. Siente cómo su estómago se revuelca mientras se sienta en su puesto, rodeado por una multitud de rostros ansiosos y sombríos. Sus ojos recorren la sala, buscando la calma en medio del caos que se avecina. El caso es un eco de dolor. La acusada, una mujer del barrio, enfrenta cargos de asalto. Este no es un juicio ordinario, es una tormenta de emociones. Martín ha visto discusiones acaloradas antes, pero hoy es diferente. La voz del abogado defensor suena como un tambor en sus oídos, cada palabra cargada de desesperación. Sin embargo, el silencio helado en el aire se quiebra cuando el veredicto se pronuncia. Culpable. La palabra resuena, golpeando a todos como un latigazo. Por un instante, el tiempo se detiene. La cara de su madre se transforma. La mujer que siempre había sido una presencia de paz y amor, ahora se convierte en una sombra oscura de furia. Martín siente un nudo en la garganta, la opresión del pecho. No puede comprender cómo la justicia, que siempre había defendido, ha desencadenado este monstruo dentro de su madre. Los gritos estallan. «No es justo», grita un hombre desgarrado de la multitud. El llanto de una mujer se mezcla con todo, creando un coro de dolor. Martín intenta asimilarlo. Su corazón se tambalea entre la necesidad de justicia y la locura de la venganza que empieza a surgir. Las palmas sudorosas y el pulso acelerado son sus compañeros en esta guerra silenciosa. La sala, un campo de batalla emocional, se inunda con el eco de la rabia y la tristeza. El acusado, un joven en sus 20s, se ve abrumado. Sus ojos, llenos de lágrimas, lo dicen todo. «Lo siento», susurra. Esa confesión, que se siente como un rayo en medio de la tormenta, lleva al tribunal a un silencio abrupto. Martín se siente mareado, atrapado entre el dolor de su madre y la compasión por un chico que incluso en su error está buscando redención. ¿Puede el perdón florecer en este terreno tan desgastado por el odio? En su mente, las preguntas giran como un torbellino. El caos a su alrededor se convierte en un eco distante. Martín se apodera de la imagen de su madre, convertida en defensora de la venganza, y se da cuenta de que el peso de la justicia no siempre trae paz. La batalla aún no ha terminado. La herida abierta de su madre resuena dentro de él. Pero, ¿será capaz de encontrar un camino hacia ese perdón? ¿O quedará atrapado en esta espiral de furia y desesperanza que amenaza con consumirlo a él también? La respuesta se desliza entre las sombras de la sala, como una posibilidad oculta esperando ser descubierta. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo la historia? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación
marca la diferencia. Interactuemos. El caos a su alrededor se siente como un torbellino. Martín L. El rostro de su madre sigue en su mente, llena de rabia, y la tristeza del joven condenado retumba en su pecho. Las palabras culpable siguen golpeando su entendimiento. En ese instante de confusión, un ruido sordo acaba de romper el silencio. Es un estruendo. Martín gira. Su corazón late como un tambor. La puerta del tribunal se abre de golpe. Un hombre entra. Su figura imponente llena el umbral. Llevaba una chaqueta negra, desabrochada, y una expresión grave en el rostro. Martín no lo había visto antes, pero reconoce algo en él. Es un detective, uno del que había escuchado hablar en su barrio. El murmullo en la sala crece. Todos los ojos se vuelven hacia él, sorprendidos e intrigados. ¿Qué hace un detective aquí? El tribunal no tiene por qué seguir con este juicio, dice con voz firme, resonando en cada rincón de la sala. Hay nuevos elementos que deben ser considerados. La atmósfera cambia. La curiosidad reemplaza a la ira. ¿Nuevos elementos? Un escalofrío recorre la espalda de Martín. ¿Qué podría ser tan importante? Su mente está en juego, pensando en todas las posibilidades, mientras el murmullo se hace más intenso. Un testigo clave se ha presentado. Continúa el detective, sus ojos escaneando la multitud. Alguien que ha estado observando todo desde las sombras. Martín siente un nudo en el estómago. Los murmullos crecen. ¿Quién? Grita un hombre en la parte trasera. Su voz es un eco de desconfianza. ¿Quién es ese testigo? El detective se detiene por un momento. La sala espera. El aire está cargado de tensión. Es suelta, y lo que dice después hace que el tiempo se detenga. Es el hermano de la acusada. El impacto de esas palabras es como una bomba. Los ojos de Martín se abren de par en par. Su madre se queda rígida, atrapando la respiración. Se siente como si una ola de frío hubiera recorrido la sala. El chico en el estrado mira hacia el suelo. Esto cambia todo. Él estaba allí la noche del asalto, añade el detective, y tiene importantes detalles que pueden cambiar el rumbo de este caso. Martín siente que el mundo se tambalea. Todo lo que creía saber, todas las certezas, se están desvaneciendo. ¿Qué había pasado la noche del asalto? ¿Por qué su madre no le había dicho que tenía un hermano? Las preguntas se agolpan en su mente como una tormenta. La pareja de la acusada, que había estado al frente, se levanta lentamente, visiblemente afectada. El caos de la sala se convierte en un susurro. Se siente un aire de expectativa. Martín quiere vomitar. Lo que ocurre ahora tendrá repercusiones más allá de este juicio. El joven acusado levanta la mirada, su expresión llena de confusión y dolor. La sala está atrapada en un silencio estruendoso. Los ojos de todos están fijos en el detective. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué secretos se revelarán? Martín siente que su corazón se acelera. Nadie se atreve a hablar. La sala entera parece contener la respiración. Un nuevo giro ha llegado, y su vida, tal como la conocía, ha cambiado para siempre. ¿Podrá soportar la verdad que se acerca? La pregunta queda en el aire, sin respuesta, mientras el murmullo de la multitud empieza a reavivarse. El silencio en la sala del tribunal era tan profundo
que se podía oír el latido del corazón de Martín. La revelación del detective flotaba en el aire, pesada y surrealista. Todos estaban en su lugar, algunos con la boca abierta, otros con ceño fruncido. Martín se sentía como si estuviera atrapado entre dos mundos. La confusión le abría un abismo en el pecho. De repente, el hermano de la acusada avanza. Al principio lo miran con desconfianza, pero él lleva algo en su mano, un pequeño papel arrugado. Escuché todo lo que sucedió esa noche, dice, su voz temblorosa pero firme. No todo fue como se ha dicho. ¿Qué sabía? Todos se inclinan hacia adelante. Algunos se gimen, otros murmuran. Yo estaba con ella, continúa el hermano, mirando a la multitud. Martín puede ver la angustia en su rostro. No fue un asalto, fue un error, un malentendido. Sus palabras caen como una bomba. La atmósfera, que había sido una tormenta de emociones, se sentía ahora como un total caos. La multitud se divide. Unos saltan de sus asientos, gritando en frustración, mientras otros comienzan a preguntar, intranquilos, ¿qué significa eso? ¿Qué estabas haciendo ahí? Martín siente su pulso acelerarse. ¿Qué tipo de error podría hacer que todo se desmoronara así? El hermano de la acusada se hace el silencio, como si intentara encontrar la fuerza para seguir adelante. Estábamos tratando de sobrevivir esa noche, dice. Ella solo quería protegerse. Lo que pasó fue un accidente. Los gritos se intensifican. No puede ser. Estás mintiendo. Se escucha desde el fondo. Martín siente una mezcla de rabia y compasión. Pero, ¿qué estaba ocultando el hermano? ¿Quién más estaba involucrado? La verdad parecía una sombra que bailaba alrededor de ellos, esquiva y peligrosa. No podía dejar de pensar en su madre, su rostro lleno de furia, y en la mirada de desesperación del chico en el estrado. Entonces de la multitud aparece un hombre, alto, con una larga chaqueta de cuero. Avanza con paso decidido. Su rostro es familiar. Martín lo reconoce. Es un viejo conocido del barrio. ¡Alto!, grita el hombre. Todo esto es una trampa. La sala se queda en shock. Este nuevo giro añade otra capa de confusión. Yo estuve allí también esa noche. El chico no es el único que debe cargar con la culpa, dice. Las miradas ahora se multiplican. Los susurros se transforman en gritos. Martín siente que todo el mundo gira a su alrededor. El caos explota. ¡Lárgate!, le grita alguien al hombre. No eres bienvenido aquí. Pero él se aferra a su verdad. Su voz resuena en el aire cargado de tensión. No, ustedes no entienden. Lo que pasó fue mucho más grande que un asalto. Fue un plan. El tiempo parece detenerse. La sala entera parece respirar en un suspiro entrecortado. Martín siente un profundo miedo. Pensamientos de conspiraciones y traiciones cruzan su mente. ¿Qué significaba esto para su madre, para el chico, para todos ellos? ¿Acaso la realidad que creía conocer se desmoronaba frente a sus ojos? ¿Por qué su madre nunca le había hablado de su hermano? Las preguntas se apilan como bloques en su mente, cada vez más pesadas, más inquietantes. Entonces, en medio de todo el griterío, siente un empujón. Todo se mueve. Es como si un río de emociones lo arrastrara. La verdad, demasiado grande y oscura,
parecía estar a punto de revelarse, y con ella todo lo que creía saber cambiaría para siempre. ¿Qué secretos se estaban revelando realmente? ¿Quién iba a salir herido de todo esto? La incertidumbre y el miedo llenan su corazón. ¿Estará preparado para lo que vendrá? La sala se convierte en un laberinto de dudas y sombras, y él se siente más perdido que nunca. El silencio se volvió aún más denso después de las palabras del hermano de la acusada. Todos contenían la respiración, y Martín sintió que su corazón latía con fuerza. Su mente corría, un malentendido. ¿Qué quería decir con eso? La presión aumentaba. El ambiente se sentía eléctrico. ¿Cómo que un error?, gritó alguien entre la multitud. La confusión se volvió palpable. El hermano de la acusada temblaba, pero se notaba su determinación. No todo era lo que creías. Ella solo intentaba ayudarme. La noche del asalto, las cosas se salieron de control. Los murmullos crecieron como un eco de desconfianza. Martín se giró a ver la cara de su madre. Su expresión cambió. El odio y la tristeza se entremezclaban en su rostro. Ella quería respuestas, pero el hermano siguió hablando, sin poder detenerse. Ese tipo no era un extraño, dijo, señalando al joven acusado. Él y su grupo estaban ahí por razones muy diferentes. Estábamos en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La multitud parecía dividirse. Algunos estaban a favor de la acusación, otros comenzaban a creerle. Martín se sentía atrapado. Miró al chico en el estrado, su rostro empapado de lágrimas y miedo. «No es justo», murmuró, como si el sentimiento lo hubiera ganado por completo. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. «¡Cállate!». Una mujer del fondo de la sala se levantó. Su voz resonó como un trueno. «Tú no tienes idea de lo que pasó. No puedes venir aquí a confundir más las cosas». Martín se volvió hacia ella, notando cómo su cuerpo temblaba de furia. «¡Basta!», el juez gritó, tratando de recuperar el control. «Silencio en la sala». Pero la tensión era como un magma a punto de erupcionar. El hermano de la acusada respiró profundo. «No solo estoy hablando por ella, estoy hablando por todos nosotros». El aire estaba cargado de cada palabra. En ese momento, Martín se dio cuenta de que el hermano no solo defendía a su hermana, estaba a punto de destapar algo mucho más oscuro. La sala se quedó en silencio otra vez. Martín sintió un nudo en el estómago, como si estuviera a punto de descubrir un secreto inconfesable. «Ya no puedo callar más. La verdad que se oculta detrás de esa noche es más peligrosa de lo que imaginan». «¿Qué sabes?», gritó su madre al borde de la desesperación. El hermano de la acusada vaciló un instante, y Martín vio cómo tragó saliva. «Sé que no solo estuvo involucrado el chico. Hubo otros, gente que no pertenece a este barrio». El aire se volvió helado. Las palabras resonaron como un disparo. Martín miró al hombre que había entrado al tribunal, el detective, y vio un destello de reconocimiento en su mirada. «¿Qué quieres decir con eso?», dijo el detective. Su voz grave brotó en medio del caos. «Lo que pasó esa noche no es solo una cuestión de venganza o justicia. Fue un golpe planeado», comenzó a explicar. Pero entonces la puerta del tribunal se abrió de golpe otra vez. Un hombre entró, con chaqueta de cuero
y una expresión sombría. Las miradas se intensificaron. Martín sintió que se arrastraba una sombra. «¡Deténlo!», el nuevo hombre gritó, con una ferocidad inquietante, mientras apuntaba al hermano de la acusada. «Él está mintiendo. No lo escuches». El caos estalló como un volcán. Gritos, murmullos, gente empujándose. Martín se sintió abrumado. ¿Qué significaba eso? «Él es parte del plan. Él sabe más de lo que dice», continuó el hombre con rabia. La confusión creció a su alrededor. ¿Dónde estaba la verdad? La sala ya no era un tribunal. Era un campo de batalla emocional. Martín se llevó las manos a la cabeza, sintiéndose perdido entre la revelación y el clamor de voces. En su interior, el miedo crecía. Aquellos lazos familiares que pensaba entender ahora parecían estar construidos sobre mentiras. ¿Qué pasaba realmente esa noche? ¿Qué había debajo de toda esta lucha por la justicia? Un nudo se formó en su garganta mientras miraba la escena. La verdad estaba en el aire, pero era escurridiza. ¿Quién decía la verdad? ¿Y quién estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ocultarla? La pregunta flotaba como un espectro, oscureciendo más el ya confuso panorama. ¿Qué le esperaba ahora a su familia, a él mismo? La respuesta estaba por llegar, y Martín no sabía si estaba preparado para enfrentarla. Las palabras del hombre en la chaqueta de cuero todavía resonaban en la sala, pero algo más había cambiado en el aire. El hermano de la acusada, con la mirada intensa y llena de miedo, dio un paso atrás, como si el peso de sus revelaciones lo abrumara. «Estuve allí esa noche», dijo, ahora con voz más baja. «No solo defendíamos nuestras vidas, hay cosas que no pueden saber». La multitud quedó en un silencio inquietante. Martín sintió cómo la tensión aumentaba, como si todo estuviera a punto de estallar. «No puedes decir eso y quedarte callado. Dilo todo», gritó alguien desde el fondo, y otros comenzaron a apoyar la voz. Martín miraba a su madre, su rostro en tensión, listas para estallar en gritos de dolor o confusión. Pero en el instante que todo parecía llevar a un clímax, el inconsistente equilibrio se rompió. De repente, un fuerte estruendo surgió de la puerta principal del tribunal. La puerta se abrió con fuerza, golpeando la pared. Un grupo de hombres, con la cara tapada y miradas amenazadoras, entró a la sala como una tormenta. Martín sintió que el aire se le escapaba del pecho. ¿Quién eran? El caos se desató. La gente dentro de la sala gritó y se movió, tratando de escapar de la inminente confrontación. Martín sintió que un brazo lo agarraba con fuerza. Era el detective, que lo empujaba hacia un lado mientras los intrusos avanzaban. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!», gritó uno de los hombres, con una voz grave que resonó por encima del caos. Martín cayó de rodillas, mirando la escena con horror. El hermano de la acusada, aún temblando, fue empujado hacia adelante, y los hombres comenzaron a interrogarlo. «¿Qué sabes?», le gritaron. La multitud estaba a punto de estallar en pánico total. Martín, sin poder pensar con claridad, buscaba cualquier salida. El chico en el estrado, que hasta entonces parecía un condenado, ahora se veía aterrorizado, como un niño perdido en un mundo oscuro. La tensión se volvió insoportable.
Era un caos, una fusión de gritos y llanto. La única cosa que podía escuchar claramente era la voz del hombre que acababa de entrar. No estamos aquí para jugar, sabéis que hay más en esta historia. Entonces un disparo resonó. El sonido atravesó la sala como un rayo. Una mujer en la parte trasera cayó al suelo, y el pánico se apoderó de todos. Martín sintió que su cuerpo se llenaba de frío. ¿A quién habían herido? Todo se volvió confusión y miedo. Gritos mezclados con sollozos. «¡Alguien llame a la policía!», gritó el juez, intentando recuperar algo de control. Pero su voz se perdió en el tumulto. Un grupo de personas comenzaba a intentar ayudar a la mujer caída, mientras otros buscaban refugio detrás de los bancos. Martín, paralizado, no podía apartar la mirada de la escena. Vio al hermano de la acusada, que ahora estaba temblando, con miedo en los ojos. Algo se había roto. «¿Qué está pasando aquí?», murmuró Martín, sintiendo cómo la confusión se transformaba en terror. Tenía la sensación de que todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse, como un castillo de naipes bajo el viento. Las revelaciones sobre lo que sabían, lo que habían ocultado, todo ahora parecía irrelevante frente a este nuevo horror. ¿Era esto lo que había estado al acecho todo el tiempo? Todo lo que había imaginado, las preguntas no respondidas, parecía un juego de niños comparado con la realidad brutal que ahora se mostraba ante él. Y con esa revelación sintió un vacío. ¿Había alguien detrás de todo esto? Eran los hombres que habían irrumpido en su vida, mucho más que un simple enfrentamiento. Se llenó de gritos. Un hombre más fue empujado al centro, visiblemente aterrorizado. Las conexiones que antes parecían claras empezaron a enredarse en un caos implícito. «¿Qué has hecho?», preguntó el hermano de la acusada, pero su pregunta se perdió en el caos. Martín sintió como su corazón palpitaba con fuerza. Había algo más aquí, algo oscuro que amenazaba destruirlo todo. La salida estaba más allá del pánico, pero ¿cómo podían encontrarla? Las puertas estaban cerradas, y lo que se había comenzado como una búsqueda de justicia ahora se transformaba en una pesadilla. Una oscura pregunta retumbaba en su mente. ¿Realmente conocía a su madre, a sus amigos y a sí mismo? La verdad se encubría en sombras, y por primera vez temió lo que podía descubrir atrás de ellas. El estruendo del disparo reverberó en la sala como un eco de una tormenta inminente. Martín sintió que su corazón caía al suelo. La mujer herida en la parte de atrás yacía en un charco de miedo, mientras otros gritaban. Algunos se arrojaban al suelo, buscando refugio de los intrusos. El caos se apoderó de la escena, y Martín se dio cuenta de que la realidad que conocía se desmoronaba en un abrir y cerrar de ojos. «¡Al suelo!», gritó uno de los hombres en la chaqueta de cuero, y las almas se congelaron. Martín estaba aturdido, los ojos abiertos como platos, incapaz de reaccionar. Se presionó contra el banco de la sala, mientras los otros se apretujaban en busca de seguridad. El miedo era palpable, como un denso manto que cubría a todos. Pero en medio de la confusión, algo se movió.
El hermano de la acusada, que ahora parecía más frágil que nunca, dio un paso frente a los hombres armados. «¡Espera!», gritó. Su voz era un hilo quebrado. «No son ellos a quienes buscan». El hombre con la chaqueta de cuero se detuvo, su arma aún en alto, pero la tensión en el aire se sentía diferente. Una chispa de curiosidad cruzó por su mirada, como si hubiera reconocido el tono de desesperación. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz retumbando entre el pánico. «La verdad que hay detrás de todo esto», el hermano de la acusada exclamó, su voz temblorosa, pero cargada de convicción. Las palabras flotaron en el aire, y el ambiente cambió de un instante a otro. La multitud cayó en un silencio inquisitivo, sintiendo que algo enorme estaba a punto de ser revelado. «Lo que pasó esa noche no fue un simple error», continuó él. «No solo está involucrado este chico. Hay otros hombres detrás de esto. Planean algo más grande». El hombre de la chaqueta de cuero entrecerró los ojos, como si estuviera sopesando cada palabra. «¿A qué te refieres?», preguntó. La pregunta resonó en todo el tribunal, y el ambiente se tornó tenso, casi tangible. Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué estaba diciendo el hermano? Las conexiones empezaban a entrelazarse en su mente, pero la verdad parecía estar aún fuera de alcance. ¿A qué plan se refería? «Yo sé quiénes son. He estado siguiéndolos. Hay una red», comenzó a explicar cuando de repente la puerta trasera del tribunal se abrió nuevamente. Esta vez, un grupo de hombres con pasamontañas entró, imposibles de ignorar. Martín aturdido los observó, y un grito salió de su garganta, pero se perdió entre el murmullo de terror. «¡Al suelo!», gritaron, mientras el caos se desataba nuevamente. Algunos tropezaron, otros intentaban esconderse. El desespero era palpable en el aire. Y entonces, el hermano de la acusada, en un último intento de proteger a todos, gritó. «¡Esos son!». Todo se volvió un torbellino de confusión. Martín miró a su madre, cuyos ojos reflejaban horror. Pero de repente, un estallido interrumpió el caos. «¡Suéltame! Yo no tengo nada que ver con esto», gritó el joven condenado. Pero eso no hizo más que aumentar el caos. «¡Van a matar a todos!», alguien gritó. Mientras tanto, las palabras del hermano se tambaleaban en la mente de Martín. Las conexiones empezaban a tomar forma y con cada momento sentía que el dolor se transformaba. La verdad que él había dado por sentado parecía tambalearse en cada grito, cada réplica. En medio de esta vorágine, la figura de un hombre emergió entre la multitud. Era el detective, pero estaba diferente. Su mirada, antes llena de determinación, tenía algo más. ¿Decepción? ¿Rencor? Con cada paso que daba, Martín sintió que se le encogía el corazón. ¿Qué ocultaba el detective? «¿Por qué no me dijiste la verdad?», dijo el detective de repente, dirigiéndose al hermano. «Sabías que esto podía pasar». El murmuro se tornó un grito. El hilo de la verdad finalmente se rompió. La sala estalló en caos una vez más, pero esta vez Martín sintió que era parte de un lienzo que se rasgaba. ¿Había una traición más profunda? ¿Qué secretos se ocultaban tras todo este sufrimiento? La sala resonaba con preguntas sin respuesta, y la certeza de que todo lo que había creído saber
se había desvanecido en un instante. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué hombre era el que confrontaba a su familia? Se sentía como si un manto oscuro y peligroso estuviera a punto de envolverlos a todos, llevándolos a un lugar del que era casi imposible regresar. El estruendo del disparo reverberó en la sala, y un grito desgarrador se escapó de los labios de Martín. La mujer herida yacía en el suelo, el brillo de la vida en sus ojos desvaneciendo rápidamente. Todo parecía un mal sueño del que no podía despertar. Miró a su madre, cuyos ojos reflejaban puro horror, y un profundo nudo se le formó en la garganta. ¡Un no! ¡No!, gritó alguien. Las personas en la sala comenzaron a empujarse, tratando de escapar de la inminente violencia. Una ola de gritos y confusión inundó el tribunal. Entre el caos, Martín sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¡Al suelo! ¡Todos al suelo!, gritaban los intrusos, con rostros cubiertos y ojos llenos de determinación. Las palabras resonaron como un tambor en su pecho. Martín cayó de rodillas, sintiendo el frío del suelo. Era un instante eterno. El tiempo parecía detenerse. El hermano de la acusada, con una mezcla de pánico y valentía, intentó detener la locura. «Espera, no son ellos a quienes buscan». Pero su voz se perdió en el clamor. Uno de los hombres armados se interpuso entre él y el resto, y la sala pareció vibrar ante la tensión. Martín observó a su madre, ahora más vulnerable que nunca. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, preguntándose tal vez qué había pasado con su familia. ¿Era este el resultado de las luchas y secretos que habían mantenido a lo largo de los años? Mientras la tensión aumentaba, el hermano de la acusada se acercó al hombre armado. «Sabes que esto no tiene que acabar así. Lo que pasó esa noche es más grande de lo que imaginas». Las palabras de él flotaban en el aire, prometiendo una revelación que nadie esperaba. De repente, los ojos de los intrusos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y temor. El detective, que había estado observando desde un rincón, dio un paso adelante. «¡No! ¡No lo hagas!», gritó a su hermano. Su voz era clara y resonante. La sala se quedó en silencio. Martín miró al detective, intentando descifrar qué estaba pasando. La confusión se apoderó de él. Este era el hombre que había querido ayudar, pero ahora parecía ser parte del problema. ¿Qué sabía? Y en ese instante, en un giro inesperado, el hermano de la acusada soltó una frase impactante. «No soy solo su hermano. Soy el que creó todo este caos». Las palabras retumbaron en la habitación, y el aire se cargó de una energía gélida. Martín sintió que el mundo giraba. «¿Qué?», murmuró una mujer en el fondo, incrédula. La multitud empezó a murmurar, el caos estallando nuevamente. El hermano de la acusada estaba desnudando su alma ante todos. «Fui yo quien hizo el trato. Creí que tenía que protegerla, pero solo he causado más dolor». Los ojos de todos se centraron en él, y Martín sintió que un frío le recorría la espalda. ¿Era este el verdadero secreto que había estado ocultando su madre? La sala estalló en un murmullo colectivo, dañando aún más el frágil tejido de la familia. Todo lo que conocía estaba comenzando a desmoronarse. Antes de que pudiera asimilar la revelación, un grito desgarrador rompió la atmósfera. «¡Mamá!». Una joven, una desconocida, corrió hacia el grupo. Con lágrimas en los ojos, su presencia era como un golpe bajo. «Lo sabía,
Siempre lo supe, soltó, su mirada llena de dolor. Martín sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué papel jugaba en este drama? ¿Por qué aparecía en el momento más crítico? La sala estalló nuevamente en pánico. La confusión se multiplicaba. Era un torbellino de emociones. La traición y el dolor se entrelazaban. Las caras que antes conocía ahora eran sombras de lo que parecían. Martín luchaba por recordar lo que había pasado. El hermano de la acusada, visiblemente confundido, miraba la nueva llegada. ¿Tú eres su hija? La pregunta flotó en el aire. La verdad estaba más cerca de lo que todos pensaban, y las conexiones empezaban a descifrarse, dejando en el aire el interrogante de ¿qué más se ocultaba tras esa oscura historia familiar? Una historia que prometía ser mucho más devastadora de lo que ya era. ¿Estaba Martín listo para enfrentar lo que venía? El hermano de la acusada miró a la joven con lágrimas en los ojos. «Tú no deberías estar aquí», gritó, su voz desgarrada. Martín sentía que todos los secretos estaban aflorando, pero había algo más en el aire, algo oscuro y sombrío. «Siempre supe que había algo entre ustedes», soltó la joven, con la voz llena de rabia y dolor. Los murmullos crecieron en la sala, hasta que un grito estridente cortó la atmósfera pesada. «¡Detente! Esto se acabó», rugió el hombre de la chaqueta de cuero, gritando a la multitud para que se callara. Martín sintió que le oprimían el pecho. La tensión era palpable. Los rostros se volvían sombras, y su mente se tambaleaba entre el pánico y la confusión. «¿Quién eres tú?», preguntó la joven, aferrándose a su incertidumbre. «¿Por qué has estado callado todo este tiempo?». «Porque era lo correcto», dijo él, pero su voz estaba llena de dudas. La sala se sumió en un silencio rápido, tenso. Las palabras del hermano sobre la verdad retumbaban en su mente. Fue entonces que un hombre en la parte de atrás se levantó, alterando la dinámica. «Basta de mentiras», dijo. El rostro de ese hombre le resultaba familiar a Martín, y en su estómago se formó una sensación amarga. El hombre levantó un teléfono y dijo: «He registrado todo lo que ha pasado aquí, y no tengo miedo de usarlo». Martín contuvo la respiración. Un giro inesperado se cernía sobre ellos. «Tú no tienes idea de lo que estás haciendo», gritó el hombre de la chaqueta de cuero. Pero el nuevo revelador continuó: «No he estado solo. Todos habían estado en juego. La familia de ella, la tuya. Todos están conectados». La sala se estremeció bajo el impacto de su declaración. «¿Qué significa eso?», preguntó el hermano de la acusada, dando un paso hacia el hombre. Temía la respuesta. El hombre asintió, con una mezcla de orgullo y tristeza. «Tu hermana no es solo tu hermana. La última vez que te vi era parte de un pacto». Y ahí, en medio del silencio, Martín entendió que el rompecabezas tenía piezas que nunca se imaginó. Su madre, el abogado, el detective, todos estaban entrelazados por oscuros secretos. Sentía que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué pacto?», Martín preguntó en voz baja, casi para sí mismo. La sala estaba tan callada que podía escuchar su propio corazón bombeando, un tambor que anunciaba un desastre inminente. El joven, aún en el estrado, empezó a llorar. «Lo siento, yo no sabía».
Unto. En ese instante, se sintió como si el tiempo se detuviera. Un grito de desesperación explotó en la sala. Con los ojos henchidos de lágrimas, la joven se abalanzó hacia el hombre de la chaqueta de cuero. Todo esto es tu culpa. Y justo cuando todo parecía estar a punto de explotar, se escuchó otro disparo, esta vez más cerca, más aterrador. La sala se sumió en la confusión automática. Martín sintió que el impacto lo empujaba, y el sonido se disfrutó como una dura realidad. La mujer que había caído anteriormente fue golpeada nuevamente, y esa vez la visión de la sangre lo dejó helado. ¡No!, gritó, pero el caos era absoluto. La gente empezaba a correr, gritos llenaban el aire. El pánico se extendía como una mancha de aceite. Nicolás, el joven acusado, lloraba mientras la multitud intentaba escapar hacia cualquier salida. La desesperación convertía el tribunal en una trampa mortal. La mente de Martín giró, buscando respuestas. Su madre estaba paralizada de dolor y confusión, los ojos desorbitados. ¿Cómo era posible que todo hubiera llegado a esto? La verdad estaba ahí, suelta y peligrosa. ¿Qué secretos más se estaban revelando? Y más importante aún, ¿quién estaba realmente detrás de todo? El murmullo de la gente se convirtió en una batalla de gritos y llantos. Martín miró al hombre de la chaqueta de cuero, sintiendo la verdad más cercana que nunca, pero también más aterradora. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué querían realmente? Y sobre todo, ¿cuál era el papel de su familia en todo este oscuro entramado? Las respuestas lo asediaban, mientras su mundo empezaba a desmoronarse aún más. El estruendo del disparo resonó una vez más, pero esta vez algo cambió en el aire. Martín sintió que el tiempo se desvanecía. Su corazón latía con fuerza mientras miraba a su madre, inmóvil, y la mujer herida tendida en el suelo, a la que todos ignoraban en medio de la confusión. La sala de tribunal se convertía en un laberinto de terror. ¡No!, gritó el hermano de la acusada, levantando las manos en un gesto de impotencia. ¡Están equivocados! ¡No es lo que piensan! Al mismo tiempo, la joven que había irrumpido en la sala miraba con furia a su alrededor. Sus ojos estaban llenos de sufrimiento y resentimiento. ¡Tú lo sabías!, le gritó al hermano de la acusada. «Siempre lo supiste». Martín se sintió un extraño entre todo el odio y la confusión. Las palabras se deslizaban por su mente como un río desbordado. ¿Qué secretos escondían? Antes de poder reflexionar más, los intrusos empezaron a moverse. «¡Apártense todos!», gritó el hombre de la chaqueta de cuero. Fue entonces que uno de los hombres armados, que hasta entonces había estado simplemente observando, sacó un dispositivo y lo activó. De repente, una pantalla aparece en una pared cercana. Un video comenzó a reproducirse. Las imágenes mostraban a la mujer herida en una reunión secreta, rodeada de hombres con trajes oscuros. «Mira esto», dijo uno de los intrusos, dirigiéndose al hermano de la acusada. «La verdad está aquí. Era parte de todo. Tu hermana no es solo una víctima. Ella estaba comprometida con ellos». Martín sintió una oleada de confusión. ¿Qué estaba pasando? La mujer herida no era solo una simple mujer. Era una conspiradora. El ambiente se volvió explosivo y los murmullos se transformaron en protestas, mezcladas con gritos horrorizados. «Eres una traidora», gritó la joven.
Martín sintió que se rompía algo dentro de él. La gente en la sala comenzó a apuntarse entre sí, buscando culpables en medio del caos. Pensamientos oscuros llenaban su mente. De repente la imagen en la pantalla cambió. Vio a su madre, sentada en una mesa, hablando con la mujer herida. No podía ser. ¿Qué conexión había entre ellas? Las palabras de su madre resonaban, pero eran ininteligibles. Martín sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo es posible?, murmuró. Todos los ojos se volvieron hacia él, como si esperaran una respuesta. Los hombres armados miraron a su alrededor. La tensión aumentaba. Ella sabía más de lo que dice. La policía llegará pronto, y tú no irás a ninguna parte. Los gritos iban y venían, la confusión desbordándose. Martín y su madre se miraron, y en sus ojos había algo que los unía y los separaba a la vez. Fue entonces cuando el hermano de la acusada dio un paso adelante, su voz temblando con una mezcla de ira y tristeza. No vayas a culparla a ella. Todo esto es más grande. Tú también eras parte del trato. Apuntó hacia el hombre de la chaqueta de cuero. Las palabras reverberaron en la sala como un eco de verdad. Todos retrocedieron, la mirada en el hombre. Sus ojos se abrieron con sorpresa. No, eso no puede ser. Yo solo, tartamudeó antes de que la joven interrumpiera. ¿Así que eras tú? El ambiente se volvió denso, como un manto pesado de revelaciones a punto de asfixiar a todos. ¿Era posible que el caos no hubiera sido solo un accidente? Las conexiones se cerraban, y las lealtades apuntaban en direcciones inesperadas. Martín sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La verdad, esa verdad que pensaba conocer, ahora era una máscara que se caía. ¿Quién había engañado a quién? ¿Qué más ocultaban todos a su alrededor? La sala llenaba con un crescendo de voces, pero para Martín todo era un susurro distante. Mientras la escena se convirtió en una espiral de confusión y temor, una nueva pregunta afloró en su mente. ¿Podría recuperar la verdad antes de que todo se desmoronara por completo? ¿O estaba destinado a perderse en este laberinto de mentiras y traiciones? El eco de sus pensamientos resonaba mientras las luces parpadeaban y la sombra de la incertidumbre se cernía sobre él. El caos era total. Gritos resonaban en la sala como ecos de desesperación. La figura del joven en el estrado, con lágrimas corriendo por su rostro, se había convertido en un símbolo de injusticia. Martín sintió el peso del horror aplastarlo. Todo se había disparado hacia lo desconocido. No había forma de escapar de la verdad que había sido enterrada tan profundamente. La habitación se volvió un torbellino de emociones encontradas. ¡Basta! La voz de su madre tronó en el aire. Con el rostro lleno de furia, se plantó frente a todos. No podemos seguir así. Necesitamos enfrentar esto juntos. Su determinación brilló a través del miedo que todos sentían. Martín nunca la había visto tan fuerte. La sala cayó en un silencio tenso. Todos miraban a la mujer que se negaba a ceder ante el caos. «Revela la verdad, hermana», dijo el hermano de la acusada, su voz quebrada, pero firme. «Dilo todo. La verdad nos hará libres». Martín sintió que el aire se enfría a su alrededor, y las miradas se vuelven hacia su madre. ¿Iba a hablar? Sin dudar. Su madre asintió. Hubo un trato que nunca debió hacerse. Todo esto
comenzó mucho antes de esa noche. Las palabras se deslizaron, pesadas y significativas. La sala contuvo la respiración. El ambiente se tornó denso con la revelación que estaba a punto de estallar. No solo somos víctimas, también somos cazadores. Y eso nos ha llevado a este punto, continuó ella, mirando a cada uno de los presentes. Sus ojos destilaban dolor y resolución. Mi hijo, Martín, necesitaba saber la verdad. Un murmullo recorrió la sala. Martín sintió un frío profundo. La verdad. ¿Su madre lo había estado protegiendo a costa de su dolor? ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó. Su voz apenas un susurro, va lleno de carga emocional. La respuesta era clara, pero su corazón la cuestionaba. Porque quería protegerte, respondió su madre, la voz firme. Pero al final, proteger nuestra historia no ha hecho más que crear más mentiras. El hombre de la chaqueta de cuero miró al hermano de la acusada, incredulidad en sus ojos. Esto no es lo que pensábamos. La tensión en el aire se transformó en una chispa que comenzó a dar vida a la claridad. ¿Estás diciendo que todo este tiempo han estado jugando con nosotros?, preguntó uno de los hombres armados, confundido, pero con el arma aún en la mano. Un silencio abrumador siguió. La revelación estaba ahí, pulsando y vibrando, como un rayo eléctrico entre todos. Es hora de dejar este juego, intervino el detective, quien al fin tomó una posición firme. Si han brindado la suficiente voluntad para enfrentar lo que realmente ocurrió, puedo garantizar protección para todos. No tienen que seguir en este ciclo de miedo. Al fondo, la mujer herida intentó levantarse, su voz temblorosa, pero clara. No somos lo que piensan. Ella miró al grupo con intensidad. Lo que pasó esa noche fue solo el primer movimiento de un juego más grande. Hay un enemigo detrás de todo esto, y serán ellos quienes paguen por sus crímenes. Las luces de la sala empezaron a parpadear. El aire se llenó de vigor renovado. La familia, que había estado desgastándose por el dolor y la confusión, comenzaba a unirse bajo la urgencia de la verdad. El hermano de la acusada dio un paso al frente decidido. Entonces, luchemos juntos, hacia la verdad, cueste lo que cueste. El fuego de la determinación ardía en la sala. Los murmullos de esperanza reemplazaron a los gritos de terror. Con un gesto todos se agruparon, una unidad naciente en medio del sufrimiento. Martín sintió el dolor y la rabia transformarse en algo diferente, en valor. En ese instante, supo que podían enfrentarse al miedo. La sala era suya. Un nuevo amanecer se estaba gestando en medio de la tormenta. Pero no olvides esto. La investigación está lejos de terminar, dijo el detective, mientras todos iniciaban un diálogo frágil, pero lleno de esperanza. No debemos olvidar que la verdad conlleva sacrificios. Mientras la escena se apagaba, Martín reflexionó sobre lo que habían enfrentado. La vida no sería fácil, pero al menos ahora tenían la fuerza del conocimiento y la familia unida para enfrentar cualquier cosa. Si pensabas que habías oído todo, piénsalo de nuevo. Esto es solo el principio. Y tú, querido lector, necesitas suscribirte ahora. No te pierdas lo que viene. Presiona ese botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que nuestras historias lleguen a más personas que las necesiten. Deja tus reacciones y teorías en los comentarios. Queremos leer qué piensas. Este es el momento para mostrar tu apoyo
Y no olvides compartir este video al instante con al menos 5 amigos. No esperes ni un segundo más.